Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los romances, las polémicas y las trayectorias de las estrellas más brillantes de Turquía. Hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar, porque combina drama, especulación y sobre todo, el recuerdo de una de las parejas más queridas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de Serkan y Eda? ¡Uf, qué tiempos aquellos! Pero, ¿qué ha pasado con ellos después de la serie? Hoy vamos a hablar sobre un rumor que anda rondando por ahí, una especie de eco melancólico que sugiere que Kerem Bürsin podría estar sufriendo algo parecido a lo que, según algunos, le pasó a Hande después de la ruptura. Vamos a explorar este tema a fondo, analizando las posibles razones y los indicios que podrían apoyar esta teoría. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre tus series y actores turcos favoritos. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar aquí. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, el tema de hoy es un poco delicado y se basa principalmente en especulaciones y observaciones de los fans. No tenemos pruebas contundentes, pero sí algunas señales que podrían indicar que Kerem no la está pasando del todo bien. Y para entender esto, tenemos que recordar un poquito lo que pasó con Hande después de la ruptura. Cuando Hande y Kerem terminaron su relación, muchos notaron un cambio en Hande. Algunos decían que se veía más reservada, menos activa en redes sociales y que incluso había perdido un poco de esa chispa que la caracterizaba. Surgieron rumores de que la ruptura la había afectado profundamente y que le costó mucho superarlo. Se la vinculó sentimentalmente con otros actores, pero nada parecía cuajar del todo. La presión mediática era constante y eso, obviamente, no ayudaba. Muchos fans sentían que Hande no era la misma y que la ruptura había dejado una huella en su vida. Profundicemos un poco en este antes y después de Hande. Antes de Love is in the Air y la relación con Kerem, Hande ya era una figura prominente en el panorama turco, conocida por su belleza y talento. Sin embargo, la serie y el romance la catapultaron a un nivel de fama estratosférico. De repente no solo era conocida en Turquía, sino que su rostro y su nombre se volvieron familiares en países de todo el mundo. Este nivel de atención, aunque halagador, también significó una pérdida de privacidad considerable. Cada uno de sus movimientos era escrutado, cada uno de sus atuendos era analizado y cada una de sus declaraciones era interpretada al milímetro. Después de la ruptura, esta presión se intensificó aún más. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja Anker, como cariñosamente los llamaban, expresaron su decepción y, en algunos casos, incluso su ira. La ruptura fue tema de conversación constante en redes sociales y en los medios de comunicación, lo que hizo aún más difícil para Hande superar la situación. La especulación sobre las razones de la ruptura fue desenfrenada, con teorías que iban desde infidelidades hasta desacuerdos profesionales. Ahora, volviendo a Kerem. Después de Love is in the Air, Kerem se enfocó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Lo vimos en series, películas y hasta en campañas publicitarias internacionales. Aparentemente todo iba viento en popa. Sin embargo, si observamos con atención, algunos fans han notado ciertas similitudes entre el comportamiento de Kerem y lo que se observó en Hande después de la ruptura. La estrategia de Kerem, al menos en apariencia, fue la de sumergirse en el trabajo. Buscó diversificar su portafolio, aceptando proyectos en diferentes géneros y formatos. Esto, sin duda, lo ayudó a mantener la relevancia y a demostrar su versatilidad como actor. Pero, como decíamos, algunos fans detectaron señales que sugerían que detrás de esa fachada de éxito profesional, podría haber algo más. Por ejemplo, algunos señalan que Kerem se ha mostrado más distante en las entrevistas, como si estuviera cansado de responder siempre las mismas preguntas sobre su vida personal y su relación con Hande. También notan que su presencia en redes sociales ha disminuido y que, aunque sigue activo, sus publicaciones son menos personales y más centradas en su trabajo. Además, algunos fans han expresado su preocupación por su aspecto físico, diciendo que lo ven más delgado y cansado. El tema de las entrevistas es crucial. Para un actor, las entrevistas son una herramienta importante para promocionar su trabajo y para conectar con sus fans. Sin embargo, también pueden ser una fuente de estrés, especialmente cuando se repiten las mismas preguntas una y otra vez.
En el caso de Kerem, es comprensible que se sienta agotado de tener que hablar constantemente sobre su relación con Hande, especialmente después de tanto tiempo. Incluso si intenta ser cortés y profesional, es inevitable que la repetición constante de este tema le recuerde la ruptura y los sentimientos asociados con ella. La disminución de su presencia en redes sociales también es un indicador importante. En la era digital, las redes sociales son una herramienta esencial para los famosos. Les permiten controlar su imagen pública, interactuar con sus fans y promocionar su trabajo. Sin embargo, también pueden ser un arma de doble filo, ya que están expuestos a comentarios negativos, críticas y especulaciones. Es posible que Kerem haya decidido alejarse un poco de las redes sociales para proteger su privacidad y para evitar la constante exposición a la negatividad. Es importante recalcar que estos son solo observaciones y especulaciones. No tenemos forma de saber con certeza cómo se siente Kerem por dentro. Pero si lo analizamos desde un punto de vista psicológico, es comprensible que una ruptura tan pública y mediática pueda afectar a una persona, incluso si intenta mostrar una imagen de fortaleza. La presión de los fans, los constantes rumores y las expectativas pueden ser abrumadoras. La psicología de las rupturas es compleja, especialmente cuando se trata de relaciones públicas. La sensación de pérdida, el dolor emocional y la dificultad de adaptarse a una nueva realidad son universales. Pero cuando una relación termina a la vista de millones de personas, la situación se complica aún más. Los individuos involucrados no solo tienen que lidiar con sus propios sentimientos, sino también con la opinión pública, la presión mediática y las expectativas de los fans. Es como si estuvieran viviendo su duelo en un escenario, con todos los ojos puestos en ellos. Otro punto a considerar es el impacto que Love is in the Air tuvo en sus vidas. La serie fue un fenómeno global y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. No solo se convirtieron en estrellas de la televisión, sino también en iconos de estilo y en una de las parejas más admiradas del mundo. Esta exposición masiva, aunque trae consigo muchas oportunidades, también puede generar una gran presión y dificultar la vida personal. Love is in the Air no solo fue un éxito comercial, sino que también creó una conexión profunda entre los actores y el público. La química entre Hande y Kerem era palpable en la pantalla, lo que hizo que la relación entre Serkan y Eda pareciera aún más real y auténtica. Los fans se enamoraron de la pareja y comenzaron a proyectar sus propios deseos y fantasías en ellos. La serie se convirtió en un escape de la realidad para muchos, y Hande y Kerem se convirtieron en símbolos de amor y felicidad. Cuando la relación terminó, fue como si una parte de esa magia se hubiera roto. Los fans sintieron que habían perdido algo especial y que su sueño de ver a Serkan y Eda juntos para siempre se había desvanecido. Imaginen lo difícil que debe ser vivir bajo el constante escrutinio público, sabiendo que cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por miles de personas. Cualquier error, cualquier gesto, cualquier palabra puede ser interpretado de mil maneras diferentes y convertirse en noticia. En este contexto, es comprensible que tanto Hande como Kerem hayan decidido proteger su vida privada y mantener una distancia prudente con los medios. La falta de privacidad es una de las mayores desventajas de la fama. Los famosos están constantemente expuestos a la atención pública, lo que significa que tienen poca o ninguna oportunidad de vivir una vida normal. Cada vez que salen a la calle, son fotografiados y filmados por paparazzi. Cada vez que publican algo en redes sociales, son criticados y analizados por miles de personas. Esta constante exposición puede ser agotadora y puede tener un impacto negativo en su salud mental. Además, hay que tener en cuenta que la industria del espectáculo turco es muy competitiva y exigente. Los actores están constantemente bajo presión para mantener su imagen, conseguir nuevos proyectos y satisfacer las expectativas del público. Esta presión puede ser aún mayor después de un éxito tan grande como Love is in the Air, ya que las expectativas son altísimas y cualquier proyecto posterior es comparado inevitablemente con la serie. La competencia en la industria del entretenimiento es feroz. Hay miles de actores que sueñan con alcanzar la fama, pero solo unos pocos lo logran. Para tener éxito, los actores deben trabajar duro, ser talentosos y tener suerte. También deben ser capaces de manejar la presión y el rechazo. La industria del entretenimiento es una industria de no, y los actores deben estar preparados para escuchar no muchas veces antes de escuchar sí. Después de un éxito como Love is in the Air, la presión para mantenerse en la cima es aún mayor.
Los actores deben elegir cuidadosamente sus próximos proyectos y deben asegurarse de que estén a la altura de las expectativas del público. Oh. Entonces, ¿está Kerem Bürsin sufriendo el mismo destino cruel que, según algunos, sufrió Hande Erçel? No lo sabemos con certeza. Pero sí podemos decir que la ruptura fue un evento importante en sus vidas y que, probablemente, ambos han tenido que lidiar con las consecuencias de esa decisión. La presión mediática a las expectativas del público y la dificultad de mantener una vida privada en un entorno tan público son factores que pueden haber influido en su estado de ánimo y en su comportamiento. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos y cómo se sintieron después de la ruptura. Nosotros, como fans, solo podemos especular y observar desde la distancia. Pero es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto y comprensión. Lo que sí podemos hacer como fans es mostrar nuestro apoyo y respeto, tanto a Hande como a Kerem, y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Recordemos que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y comprensión. Dejemos de lado las especulaciones y centrémonos en apreciar su trabajo y en disfrutar de sus proyectos futuros. En lugar de enfocarnos en el pasado, deberíamos mirar hacia el futuro y celebrar los logros de Hande y Kerem como individuos. Son dos talentosos actores que tienen mucho que ofrecer al mundo, y deberíamos estar agradecidos por el entretenimiento que nos brindan. Y hablando de proyectos futuros, tanto Hande como Kerem tienen planes muy interesantes en el horizonte. Hande está trabajando en nuevas series y películas que prometen ser un éxito. Kerem, por su parte, sigue explorando nuevas oportunidades en el extranjero y consolidando su carrera como actor internacional. Les deseamos mucho éxito en todo lo que hagan. Es emocionante ver cómo Hande y Kerem están evolucionando como actores y cómo están expandiendo sus horizontes. Hande ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Kerem también ha demostrado su talento en diferentes roles y ha demostrado que es capaz de interpretar personajes complejos y matizados. Para concluir, hemos explorado hoy la posibilidad de que Kerem Bürsin esté experimentando un periodo similar al que se atribuyó a Hande Erçel tras su separación, marcado por una mayor reserva, menor actividad en redes sociales y posibles indicios de cansancio. Aunque se trata de especulaciones basadas en la observación de los fans, es importante recordar el impacto que una relación tan mediática y la presión constante pueden tener en la vida de una figura pública. La industria del entretenimiento es exigente y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Lo más importante es ofrecer nuestro apoyo y respeto tanto a Hande como a Kerem, permitiéndoles crecer y desarrollarse en sus carreras y vidas personales. En última instancia, lo que importa es que Hande y Kerem sean felices y que puedan seguir persiguiendo sus sueños. Como fans deberíamos enfocarnos en apoyar sus decisiones y en celebrar sus éxitos. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto en el mundo del espectáculo. La empatía es clave para entender las dificultades que enfrentan las figuras públicas. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante recordar que son seres humanos con las mismas emociones y vulnerabilidades que nosotros. El respeto también es fundamental. Los famosos tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones, sin ser juzgados o criticados por el público. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem está sufriendo algo parecido a lo que pasó con Hande? ¿Qué opinan de la presión mediática sobre los actores? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son importantes y me ayudan a crear contenido que les interese. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Besos y abrazos. Hasta la próxima, mi gente guapa. Y recuerden, sean felices y disfruten de la vida.